Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Bienvenidos a nuestro programa en este miércoles 25 de julio. Seguimos, como siempre, midiendo los alcances que tiene las discusiones en el quehacer sociopolítico de nuestro país. Y muy a la expectativa vamos a estar con relación a la convocatoria que se ha hecho para la Comisión Política a fin de desentrampar y poder lograr acuerdos que permitan elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar muy a la expectativa, muy atentos a esta situación. Hoy en el programa vamos a hablar de otra gran preocupación que hay en el país. Y se trata precisamente de esta sequía que está impactando fuertemente en los cultivos en la zona del oriente del país y, por qué no decirlo, casi en todo el territorio. Hoy, para hablar del tema, me acompañan desde luego nuestros invitados y son personas que han estado precisamente conociendo muy de cerca la situación. Me refiero a el señor Luis Terminio, presidente de Campo, es decir, la Cámara de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Terminio. Gracias por la invitación, Ernesto. Buenos días, señor diputado. Bueno, y también queremos tener la opinión desde la perspectiva legislativa. Me acompaña el diputado Lorenzo Rivas del partido Gana por el departamento de Cabañas y también miembro de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, Lorenzo. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto estar acá en tu programa y pues estos temas que están de moda y que nos preocupa mucho. Un saludo a los estudiantes. Hoy es el Día del Alumno. Hoy es el Día del Alumno, qué bueno. 25 de julio. Saludos muy especiales a todos los estudiantes que este día desde luego están de manteles largos. A ver, algunos agricultores de la zona de Oriente ya hablan de pérdidas que ascienden a los casi 5 millones de quintales de granos básicos que sirven obviamente para el alimento. Este primer diagnóstico coloca una vez más en desventaja cualquier proyecto futurista de crecimiento en el rubro agrícola. Y sobre la base de este informe valdría la pena preguntarse cómo se espera enfrentar las consecuencias de sufrir una sequía casi a medio invierno, qué orientaciones técnicas deben tomar nuestros agricultores, qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa para poder apoyar con un decreto que pueda atender esta emergencia. Ayer, por cierto, ya autoridades de protección civil han hecho una declaratoria de alerta, lo cual pone ya activos a los diferentes actores del país para poder ir en consecuencia de resolver parte de esta problemática que se nos puede acrecentar. En fin, ¿en qué medida la región está preparada para enfrentar el cambio climático? Creo que ese es un punto bien importante que no puede soslayarse, no se puede invisibilizar cuando se trata del abordaje de un tema como el que estamos presentando esta mañana. ¿En qué medida la región, el país está preparado para poder enfrentar el cambio climático? Voy a presentarles a propósito, a continuación, un reportaje elaborado por nuestra compañera periodista, Roxana Ruiz, que nos pone en perspectiva un poco para conocer las dimensiones del problema de sequía y su impacto en los cultivos agrícolas. Esta sequía ha hecho que 21.000 manzanas de terreno donde se cultivaba maíz se pierdan y otras 33.000 tengan daños parciales, dejando pérdidas de más de 15 millones de dólares. Por este escenario nada alentador, se ha declarado alerta roja en 143 municipios. Esta declaratoria se hace con el fin de utilizar los recursos del Estado para brindar la asistencia humanitaria necesaria. En alerta naranja, 12 departamentos. Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután,
San Miguel, Morazán y La Unión. 82 municipios han presentado sequía severa, perdiendo más de 2 millones de quintales de maíz en tan solo un mes sin llover. Al ver su milpa totalmente seca, algunos de ellos estaban talando incluso para tirársela al ganado y con ese nivel de tristeza. Bueno, la gente ha perdido sus milpitas, va. Los que tienen más daño son Usulután, 17.965 productores afectados; San Miguel, más de 12.000; Morazán, 8.045; La Unión, casi 6.000; Aguachapán, 927. El gobierno ya tiene un plan B para esta situación, que incluye un respaldo de los bancos estatales. Podría ser la más larga, como dijo el viceministro, de todos los tiempos. Entonces, el banco está preparado y además se ha contratado un seguro de siniestralidad global. Aquí entra en juego también el Ministerio de Salud haciendo un estudio de las necesidades alimentarias. Además, la Defensoría del Consumidor, para evitar que haya acaparamiento de estos productos o el incremento desmedido de los mismos. En este momento no existe una justificación para un incremento de precio. Nos mantenemos alertas y atentos a cómo está este monitoreo de precios. El frijol y la pesca han tenido daños leves, pero de continuar la sequía, el panorama no es optimista para otros rubros como la ganadería y el café. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Gracias, Roxana, por ese informe que nos pone en perspectiva de la discusión que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana. A ver, como organización Campo ha seguido de cerca midiendo el impacto que esto ha tenido. Solo la semana pasada, en un dato que tengo en mi poder, habla de que eran 65,000 manzanas. Esto fue la semana pasada, pero bajo esa lógica de cómo poco a poco va expandiéndose lamentablemente esta tendencia de calor y de sequía, sin duda alguna que las cosas han cambiado, Termini. Sí, sí, lógicamente han cambiado. Nosotros hasta la fecha del día 20 de julio, nuestra estadísticas son que ya son 82.424 manzanas perdidas, o sea, es completamente perdida. Y estamos hablando de 45.380 manzanas en riego, o sea, si sumamos las dos, tanto pérdidas como riegos, estamos hablando de 127.000 manzanas afectadas por la sequía. Eso significa que los productores tienen, digamos, una inversión en el caso de las pérdidas. Nosotros consideramos, hasta el momento los productores habían invertido en insumos y mano de obra $302 por manzana. Si hablamos de 302 por las 82.000, se los da $24.990.000 en el caso de pérdida. Ya estamos hablando de casi 25 millones de dólares de pérdida. En el caso del riego, estamos hablando de 45.380 por los mismos 302 de inversión. Estamos hablando de... ¿En el riego? En riegos. En riegos. Ajá, okay. Riego. Estamos hablando de 13.700.000 que están en riesgo. Que están en riesgo. Entre riesgo y pérdida estamos hablando de 38 millones de dólares aproximadamente. Esa es la situación general de la sequía. Hasta ese momento los ha afectado esto. El problema que tenemos ahora es que la sequía se une con la canícula que normalmente se da para el mes de julio. Esta canícula, el Ministerio del Medio Ambiente la pronostica que va a ser más larga de lo normal. Ellos están hablando que la canícula inició el 10 de julio y termina el 24 de noviembre. O sea que si no se mejora, si el Ministerio del Medio Ambiente no se equivoca, esas 45.000 manzanas que están en riesgo se perderían también. A ver, esto coloca en una condición de mucha incertidumbre el qué, no solo la producción, sino que también la seguridad alimentaria. Estamos hablando de producto, entiendo, de básico, ¿no? Estamos hablando de maíz principalmente. Estamos hablando de maíz, frijol todavía no consideramos
pérdida ni riesgo porque el frijol se siembra subsecuentemente al maíz, ¿no? Sí, se siembra en agosto y el caso de sorgo también se siembra en agosto. O sea que ahorita la afectación en granos básicos es maíz. Estamos diciendo nosotros que ahorita no podemos hablar que va a haber o que hay escasez. Estamos diciendo que el año pasado la producción de maíz fue de 19 millones, con eso logramos tener maíz suficiente para llegar a noviembre. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Que ya se están autorizando contingentes y la solución para el productor no es esa. La solución para el productor es buscar cómo dotarlo nuevamente de semillas, buscar como que la Asamblea y las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y Agricultura entreguen los paquetes agrícolas que perdieron para volver a sembrar. Tenemos posibilidades todavía de rescatar la producción nacional. Todavía no podemos decir estamos en riesgo con la producción nacional. Es cierto, esto va a incrementar un costo para los productores por la pérdida que hemos tenido, un costo en cuanto al costo de producción y por lo tanto el maíz nos va a costar un poquito más por quintal. Nuestros cálculos habían sido que íbamos a tener el costo de producción de 18.26 por quintal. Con estas pérdidas que hemos tenido, el costo va a llegar a 20.56. Estamos hablando de casi alrededor de $350 por manzana de inversión. Sí, más o menos. Un valor real por ahí. Sí. A ver, ¿cuál es la fotografía que se puede, digamos, tener desde la perspectiva de ustedes como legisladores que están muy entretenidos con los temas de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia, pero que también están examinando otros, factores que están incidiendo particularmente en el país, como esta preocupación que están expresando los agricultores a raíz de esta sequía, diputado? Bueno, en primer lugar, esto es una preocupación de todos. La Constitución, desde el artículo 2, pero exactamente el artículo 101 y siguientes, habla sobre el ámbito económico y que el Estado es el que debe fomentar, y ahí habla de la producción. Hablando de la producción, no es menos importante la producción de los granos básicos, que eso es lo que va a garantizar la alimentación de todos. Recordemos que en los últimos años han habido tantos problemas. El 2015 fue uno de una situación precaria parecida a la que estamos viviendo. ¿Y en dónde? ¿Por qué me refiero a esto? A todos estos antecedentes que vienen ocurriendo. A que las autoridades en los ramos competentes, llámese Ministerio de Agricultura y Ganadería, también el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una parte también importante que debe, y yo creo que aquí hay un detalle, con las proyecciones, las épocas en que se pudo dar a conocer a los agricultores por parte de esta institución de que ya se podía sembrar, y yo creo que las proyecciones ahí creo que fallaron. No sé hasta qué punto o qué alcance tiene para poder detectar. A ver, ¿como algo nuevo o como algo que debía ajustarse desde hace mucho tiempo por el efecto del cambio climático? Por todo eso que ha ocurrido así en los últimos tiempos, los efectos del cambio climático, yo creo que estas instituciones deben de irse modernizando y buscando los mecanismos tecnológicos para poder decirle al agricultor, a mí como agricultor deben de decirme en qué momento, deben de asesorarme y por consiguiente el Estado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuando da los paquetes agrícolas, está marcando pauta. Le está diciendo al agricultor, le vamos a dar porque ya es tiempo, de hecho le da la semilla. Una parte va al pequeño que se le da, pero ya es algo, ¿no? Pero ya le está diciendo, ya es el momento para hacerlo. Entonces yo creo que desde por ahí se ha comenzado a fallar. Desde el banderillazo de salida. Desde el banderillazo de salida, ¿quién lo da? Obviamente el Ministerio de Agricultura tiene que asesorarse y debe de estar de la mano siempre. La lógica cambiante del clima y los tiempos, ahora octubre, los vientos de octubre aparecen en enero casi, diciembre, ¿no? Sí, porque hoy, a veces
Las chicharras ya no están apareciendo en la época de Semana Santa. Bueno, acaban de aparecer algunos por ahí. Sí, hay un cambio, hay una realidad. Hay cambios. Esa es la realidad que tenemos. Se debe de ocupar, a criterio de usted, diputado, digamos, el sentido común de las cosas, aunque a veces no todos los sentidos sí, es... no todo. Entonces ¿verdad? yo creo que desde por ahí ha comenzado un problema. Y como decía el licenciado Treminio, hoy se nos han unido. Yo recuerdo que decían las personas, sobre todo en los campos, la canícula de la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque era en una época a mediada al mes de julio que esto ocurría. Pero hoy se nos han unido la sequía con la canícula, dos situaciones que nos han puesto en una grave situación a los agricultores. Y ahora, como asamblea, nosotros, como tú decías, Ernesto, hemos estado ocupados en muchos temas. Muy entretenidos con lo de la Corte. Entretenidos en tantos temas que ahí se dan. Pero que hay un gran problema serio del país. Pero, por supuesto, no menos importante un problema como el que se está dando, ¿qué nos afecta ahí? Alguien puede pensar, bueno, el desabastecimiento que puede haber de los granos básicos, y no obstante que el gobierno, y ojo con eso, dice que no hay causa justificada para que pueda... Si estaba como a 10, 12 el quintal de maíz hace unos meses, y no hace mucho. Siendo prudente en lo especulativo, diría. En lo especulativo. Y de repente hoy se habla de 22 o 25 dólares el quintal. Ojalá se logre controlar eso. Decía ojalá el presidente de la Defensoría decía, no hay por qué razón y vamos a estar para poder, atentos vienen los especuladores, los acaparadores y todas estas situaciones que se prestan. Primera afectación para muchos y para todos, porque si hay desabastecimientos. Ahora bien, ya se están dando problemas con la calor, récord. En San Miguel, La Unión, 41 puntos y algo la temperatura. El calor ha impactado fuerte. El calor ha impactado. ¿no? Bueno, de hecho, en la capital, ¿no? Alguien me decía que iba de la zona para Central. Yo estuve allá y me enfermé. En 2 días me enfermé. Esto impacta también la salud de las personas adultas mayores, los niños. Son problemas reales que están dando a raíz de... Aquí tenemos este mapa que se ha facilitado en el entorno de la discusión y hemos visto cómo precisamente ha sido la temperatura algo fuera de lo que habíamos estado acostumbrados, Treminio. Sí. Esto es una realidad. Sí, es una realidad. El problema que no sé hasta qué punto el Ministerio de Medio Ambiente tiene el parámetro, hasta qué fecha puede pronosticar el problema de la situación del invierno, porque por ejemplo estaban diciendo, no, va a ser un invierno normal y a la semana se los comienza la sequía. Entonces, ese problema que tenemos es un problema que o no están usando bien la tecnología o no están también complementando el uso de la tecnología con la experiencia que tienen los agricultores por año. O el clima nos está pasando la factura también. Sí, o sea, me refiero en el tema de los cambios. Del cambio climático. O sea, el cambio climático es una realidad. Y es impredecible. Tú no sabes cómo va a aparecer de repente. Pues, bueno, hoy se habla del fenómeno, que todo esto es producto del fenómeno del Niño. Sí. ¿Sí? Todo esto de la sequía es producto del Niño. Ya se está hablando de que es la presencia del Niño en la zona del Caribe que está golpeando fuertemente acá la región. Exactamente. O sea, el problema sí es que las proyecciones que hace el Ministerio de Medio Ambiente son proyecciones a muy corto plazo. O sea, estamos entendidos que el cambio climático es una realidad que los está afectando cada vez los ciclos de afectación son más cortos. Por ejemplo, antes se miraba tormentas tropicales fuertes cada 10 años. Ahora se han acercado. Las sequías se miraban con un distanciamiento más largo. Hoy se están acercando más. O sea, en el 2014 tuvimos una sequía. La del 2015 fue mucho mayor a la sequía del 2014. 2016, 2017 se comportó el invierno más o menos normal. Se esperaba que por lo menos este invierno fuera
normal, pero en la realidad no pasó eso y no está pasando eso. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. A ver, ahorita. hay un dato bien importante, voy a hacer una pausa comercial. El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que cuando deja de llover entre 5 y 10 días, fíjese usted, 5 y 10 días consecutivos, la sequía es considerada débil, ¿verdad? Sí. Es débil. Sin embargo, ¿verdad? A 15 días está tipificada como moderada y si alcanza 16 o más es catalogada como extrema o severa, como sucede en algunos municipios del oriente del país. Este mapa también nos pone en perspectiva de esa situación que se está planteando y que, quiera sí o no, debe inmediatamente ser tratada, porque el efecto per se, Dios no quiera, como dice Treminio, y también que no vaya a haber una corriente o una tendencia mal lograda de ciertos malos empresarios o comerciantes y comience la especulación de los precios de los granos básicos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero más allá de otro problema, a mí me gustaría saber cuál es la respuesta que podemos obtener de ustedes, conocedores de la materia, cuál es el aliento, la esperanza que deberá tener aquel agricultor que invirtió, que se enjaranó con el banco, como decimos a buen salvadoreño, para poder sacar su cosecha. Y ahora, ¿quién responde por él? Después de Dios, estaríamos en la disposición de ver qué hace la banca al respecto, qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. ¿Cierto? Sí, correcto, porque hay un dato bien curioso. Y ese es el problema mayor. Las personas, los pequeños agricultores que alquilan la tierra, que pagan por ese alquiler y que se enjaranan, como tú acabas de decir, Ernesto, con el crédito en el banco. Vamos a hablar de eso porque precisamente nosotros nos debemos a ello, ¿no? Representar a toda esa gente pujante que sueña con producir, por hacer producir la tierra y que ahora está con este problema. Vamos a la pausa y regresamos. PRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100 a KQDRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Bueno, recalco para la invitación que le hace la ASI para que asista a este 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente. Es el evento más importante de energía en la región centroamericana que patrocina la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. Seguimos conversando con nuestros invitados este día, el diputado Lorenzo Rivas de la Comisión Agropecuaria y también Luis Treminio, presidente de la organización Campo, que es la Cámara de Pequeños y Medianos Pequeños Productores Agropecuarios. A ver, este es un punto bien importante. 32 días también, vayámonos del oriente hacia el occidente del país. Hay un reporte que en la zona del departamento de Aguachapán son alrededor de 33 días ya con de que no llueve. Entonces, la situación no solo se está, concentrándose del impacto en la zona de oriente, sino que también tenemos para el occidente del país. No estaba equivocado con el dato sobre la presencia que en su momento pueda tener el fenómeno del niño para poder estar creyendo que eso es lo que nos está afectando. Acaba en otro medio de comunicación decir la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, en Oriente llevamos 33 días consecutivos. Tendremos muy poca lluvia en los próximos meses por debajo de lo normal, diputado. Bueno, yo creo que aquí hay que señalar algo, quizás se tardaron mucho las autoridades para poder dar quizás o declarar estas alertas naranjas en 12 departamentos, como lo ha dicho el ministerio, o
Hay 143 que están en alerta roja, donde está totalmente, donde ha afectado esto de la sequía. O sea, no era a qué nivel de la tabla que yo planteaba debió haberse hecho. Exactamente. ¿A qué nivel? Por lo menos ya de 20 días. ¿De 15 días? Sí, y no de 32, que de ya 15 es una... o 20 días, porque ya se comienza a ver consecuencias daño, severas, decía, ¿verdad? Estragos, correcto. ¿Sí? Ahora bien, a nosotros en la Asamblea Legislativa, hoy este día que tenemos la sesión plenaria y que vamos a ver temas muy importantes, pero que este también es importante, estamos empeñados en poder reunirnos como comisión. ¿Para qué? Para tomar un acuerdo y llamar a los señores ministros de Medio Ambiente y también de Agricultura, porque estas dos instancias sabemos que son las que pueden complementarse para poder ayudar. Primero, y algunas incógnitas que yo he tenido sobre este punto, Ernesto, que estamos, ahí se las queremos preguntar a la señora ministra de Medio Ambiente, cómo es que ellos se proyectan, si son cortos los lapsos de tiempo o hasta qué medida tienen esos alcances para orientar a los agricultores en esto de la siembra, porque el daño ya está. A estas alturas tenemos un problema si se decretó muy tarde la alerta naranja o la alerta roja, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Hablamos de una primera siembra y de una segunda siembra. ¿Será que a estas alturas todavía podemos estar pensando en que los agricultores se van a recuperar y buscar los mecanismos, por supuesto, de qué manera el Estado podrá ayudarles a paliar la situación precaria de aquellos pequeños agricultores que alquilan la tierra, que adquieren un crédito normalmente con el Banco de Fomento Agropecuario? Ya decía la presidenta del Banco de Fomento Agropecuario que tenían designado alrededor de 40 millones para poder dar esos créditos a algunos intereses adecuados, pero ante estas situaciones es importante saber qué va a asumir el Estado ante la situación, a los casos extremos como los he planteado. Entonces, esa es la incertidumbre que se vive y por lo tanto vamos a buscar ese acuerdo hoy para poder llamar a estos funcionarios. Y de ahí lograr buscar un consenso para el resto. Un consenso porque, y de ahí, ¿un decreto? De acuerdo a lo que diga, podría ser un decreto. Hay que buscar también de qué manera o una transferencia de alguna partida donde se pueda ayudar. Pero antes vamos a ver, a darnos cuenta qué es lo que dice el señor ministro. ¿Por qué? Porque yo decía al principio, los comportamientos que han traído los efectos del cambio climático y la tendencia que ha tenido en los últimos años, debe a un funcionario, por ejemplo, en la rama del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que prepararse porque sabemos de que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno de esta naturaleza y cómo se va a enfrentar. Eso es lo que queremos saber. Interesante. A ver, termine. Sí, nosotros... ¿Muy tardía la declaratoria, a eso me refiero? Sí, nosotros... Debió haber sido 15 días como mínimo. Nosotros comenzamos a hablar de problemas en el sector agropecuario de esta sequía hace más o menos 20 días. Dimos los primeros datos, dijimos, esta producción está en riesgo. En aquel momento el ministro de Agricultura dijo que eso era una parte de la estrategia especulativa para subir precios. Nosotros dijimos, miren señores, no es momento de estar diciendo que, y nosotros en ningún momento hemos dicho que hay justificación para subir de precio. Nosotros dijimos, tenemos problemas con la producción, tenemos problemas con el riesgo de la sequía, hace 20 días. Después que fueron los primeros datos que se empezaron a manejar de las 65,000 manzanas que hablábamos nosotros de Oriente, eso lo empezamos a decir nosotros desde el 3 o 4 de este mes de julio. O sea, 22 días después, al final se concretó que sí había una sequía, que era severa, que sí iba a afectar no solo la parte de Oriente, sino la parte de la zona paracentral. ¿Cuál es el problema que nosotros miramos como campo? Desde el 2008 nosotros como campo venimos diciendo,
señores, es necesario crear la política nacional agropecuaria. No existe una política nacional agropecuaria. Nosotros estamos a lo que se le ocurre al ministro de Agricultura. Lo hemos dicho en diferentes programas. ¿Tan directamente así? Estamos así. O sea, no existe una política nacional agropecuaria. ¿Por qué? Porque si existiera una política nacional agropecuaria, pudiéramos proyectar por lo menos qué haríamos si pasa esto, qué haríamos si pasa lo otro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que está dando? ¿Esta sequía nos agarró de sorpresa? Sí, completamente. ¿Se pudo haber previsto? Previsto, se pudo haber previsto. ¿Con diálogo, con reuniones previas? Con reuniones previas se pudo haber, inclusive, si ustedes miran, ellos dicen, estos son los datos oficiales. Y nosotros estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que eso de los datos oficiales, en los años anteriores, siempre se han equivocado. No estamos diciendo que tenemos la razón, pero el tiempo nos ha ido dando la razón en todo ese sentido. A ver, quisiera agregar un elemento de opinión más de un experto en el tema climático. Voy a trasladar esta señal con don Ricardo Hernández, que está desde luego desde su casa observando lo que estamos conversando este día con ustedes. Y nos gustaría, don Ricardo, buenos días, ¿qué se puede, digamos, tener como elemento sumario al análisis que estamos teniendo esta mañana sobre el impacto de la sequía que hemos tenido alrededor ya de 33 días en el país y que esto obviamente un impacto va a tener lamentablemente negativo en nuestros cultivos? Buenos días, Ernesto. Buenos días, señor diputado. Buenos días, señor presidente de campo. Primero, gracias que ustedes están discutiendo este problema ahora, aunque ya es un poquito muy tarde. Mis condolencias al pueblo salvadoreño, que va a sufrir las consecuencias de esta sequía. Próximo año, y a partir de noviembre, diciembre, va a tener problemas en su alimentación. Han habido casos, da tristeza. Esto se podría hacer una novela llamada Cuando el destino nos alcance. ¿Sí? Porque estar después de 10 años, 30 años, con un problema de sequía en El Salvador, tener encima que la gente rural pierde su dinero. Los bancos no pierden dinero, ellos prestan su dinero, tienen sus seguros y van a cobrar su seguro. Sí, pero ese es el gran agricultor. Sí, el agricultor es el que va a sufrir su dinero. El pequeño agricultor es el problema del que estamos hablando. Entonces, el problema que tenemos ahora ya ha sido anunciado. Sí hay a veces se siente como que yo estoy en contra del Ministerio de Medio Ambiente, pero no, señores. Si ustedes ven lo que pasó desde el principio, desde el año pasado, y sobre las vaticinios del año del niño, la niña y año normal, y ellos que siguen varios comités internacionales, nos podemos dar cuenta que todos los comités internacionales no se dieron cuenta de que venía un niño, que estaba con muy baja probabilidad. Ahora está con el 60%. Pero El Salvador tiene un problema característico de niño, y eso se estuvo viendo desde principios de año. Nuestras temperaturas en el mar fueron altas, nuestras temperaturas bajo la superficie decía que había un calentamiento, pero a nivel global del Pacífico y del Atlántico no lo decía. O sea, las agencias internacionales sí fueron sorprendidas. Y era difícil poderlo prevenir, don Ricardo, o era que realmente necesitaba, como decía Triminio, lograr estar preparados, coordinados, entendidos en la materia para poder hacer esto, haberlo previsto? Sí, primero, a mí no me entrenaron para dar excusas sobre lo malo que ha pasado. Nunca fui entrenado en mis estudios universitarios ni mi trabajo profesional, nunca fui entrenado así.
Siempre fui entrenado para buscar las soluciones y evitar las situaciones malas. Ahora, desde hace 10 años hemos estado diciendo lo que hay que hacer para un evento, cuando sucede un evento de esto. Ahora vamos a sufrir las consecuencias de no haber tomado esas previsiones. Primero, veamos entonces. Primero, lo más difícil. Debemos de tener un ente científico nacional, porque que nos diga cómo va el cambio climático para nuestro país cada año. Primero, y eso tú lo has visto, yo sé que aquí nadie sabe lo que va a pasar en el cambio climático en El Salvador ni en el mundo. Todos andan tentando aguado, todos a nivel internacional o nacional. Ok, dos. Segundo, ya que sabemos lo que nosotros nos pasa todos los años, tenemos que prepararnos para diferentes años y diferentes situaciones. Hace más de 10 años tu servidor ha estado escribiéndole a todos los ministros de Agricultura, y el señor Treminio de Campos lo conoce bien, de que debemos de hacer pruebas con las semillas genéticamente mejoradas que evitan las pérdidas ante sequía. ¿Cuántas veces nos han hecho caso? Nunca. Interesante. Ahora, ¿Es esto una solución que se puede...? Sí, California tiene 10 años de sequía y produce más maíz que nosotros. Segundo, ahora hablan de una ley de agua, de que vamos a tener escasez de agua. Claro que vamos a tener escasez de agua, vamos a pagar más por la energía eléctrica el próximo año, eso es seguro. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? También están las soluciones científicas que aquí nos pasan por la nariz y nos hacemos los locos. Hay sistemas de infiltración de agua ya muy eficientes que aquí ni siquiera las quieren empezar. Prefieren una ley. Vamos a ver, voy a quedarme acá un rato. Quedémonos un poco en línea para hacer una reflexión final. Treminio. Sí, nosotros coincidimos con don Ricardo. Con don Ricardo, en el sentido que es necesario la creación de la política nacional agropecuaria para que se adapte al cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que no la tenemos. O sea, la política nacional debe incluir la reserva estratégica que no tenemos, debe incluir un fondo especial para este tipo de actividades cuando suceden, pero el problema es que como no existe, estamos a la despensa de lo que el ministro se le ocurra. ¿Qué se le acaba de ocurrir al ministro, por decir algo? Autorizar un contingente. ¿Es la solución para el productor? Claro que no. O sea, con eso, con la autorización del contingente, lo que va a hacer al final de tiempo, cuando esté saliendo la cosecha, bajar los precios. Entonces, ¿quiénes van a seguir siendo perjudicados? Los productores. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva legislativa para poder atender y parchar esta situación? Digo parche porque al final ya el problema lo tenemos encima, ¿no? Este es un parche el que vamos a hacer. ¿Sí? Lo pueden arreglar ellos. Yo creo pueden contribuir mucho la Asamblea a su criterio, Ricardo. Claro. ¿Sí? Claro. Ellos lo pueden arreglar. Y tienen la oportunidad de oro de arreglar esta situación para el futuro. Primero, deme un ejemplo, ¿cómo? Primero, deben de cambiar esa ley que prohíbe sembrar, ¿cómo se llama? Semillas genéticamente modificadas. No digo que lo hagan ya, pero sí que le obliguen al ministro a que haga pruebas de semillas genéticamente mejoradas para resistir sequía ya. Para que cuando vengan estos problemas, los campesinos no mueran de hambre ni tengan pérdidas económicas. Ahí está una. A ver, sí, pero vamos a ver, por parte. Importante. Yo creo de que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay un tema importantísimo que tiene que ver con todas estas emergencias, porque esta es una emergencia. Pero es una discusión el tema de los genéticos que no tiene mucho progreso también. En estudio tenemos la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene mucho que ver y que podría ayudar a enfrentar este tipo de problemas donde tiene que estar involucrado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud, Educación, Medio Ambiente y otros. Entonces, yo digo que la Asamblea
tiene un papel muy protagónico en este sentido. Lástima, yo digo, ahí es donde hemos estado viendo también la protección de la semilla criolla y hablando de todo el tema agua, tierra, que eso es lo que ha entrampado esa ley y ya tiene mucho que ver con la discusión del agua, con el tema del agua, ¿no? Sí, con el tema del agua y que con el tema de las sequías, las inundaciones que se pueden dar, cuando se vienen también todos estos chubascos que a veces vienen a perjudicar, porque también se estaba hablando, no sé en qué leí, en la indagación que está haciendo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de que se prevé también que venga un huracán posterior a toda esta situación. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros afectados? Bueno, tremendo, los efectos del niño, ya no sabemos si es con sequías o es con lluvia, pero hay mucho que hacer en la Asamblea. Lástima, digo lástima, ¿por qué? Porque de repente vienen las extremas y nosotros ya habíamos avanzado en la ley de seguridad alimentaria y nutricional. A nivel de Latinoamérica, la ley de seguridad alimentaria y nutricional casi no pasa de 60 artículos. Aquí ya llevamos aprobados más de 100. ¿Por qué? Porque había la discusión grande que venía, es porque ahí se tocaba algunos elementos, tierra o agua, y es lo que a la semilla criolla, por ejemplo, y es lo que no nos ha dejado avanzar. Pero este es uno de los elementos que es importante para este tipo de problemas. Claro, estábamos hablando también de un instituto de genética también agrícola, para que pueda, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, poder asesorar a los pequeños agricultores y a todos, ¿verdad? Por supuesto, y que tiene mucho que ver también en orientar a los agricultores juntamente, por supuesto, con el Ministerio de Medio Ambiente para no vernos en estas situaciones bien complicadas, ¿sí? De las proyecciones y los tiempos. Usted, don Ricardo, habla de que es necesario de que en el país se apruebe una ley que contemple el uso de transgénicos, semilla transgénica, ¿cierto? ¿Don Ricardo? No. Sí, lo que se debe hacer es abolir la ley que prohíbe el uso de transgénicos, pero antes deben de hacer un fallo para el ministro de Agricultura de que pruebe las semillas genéticamente mejoradas que se están usando en todo el mundo, en Honduras. Que es diferente, pero es genética, es ¿cómo se llama? Transgénico. Es transgénico. Claro, pero tiene que hacerlo, o prefiere que la gente muera aquí de hambre, o prefiere que los campesinos siempre queden en... A ver, pero me voy a colocar voy a asumir el papel del ausente, don Ricardo. Sí. Pero hay grupos que se oponen porque dicen que precisamente esa semilla me causa problemas a la salud. Sí, entonces, no me voy a morir de hambre, pero me voy a morir de una enfermedad. Sí, pero entonces que ese punto de vista que ellos tienen, que lo demuestren científicamente en algún estudio que se haya hecho y que esté escrito en blanco y negro, porque las semillas transgénicas, según FAO, y FAO lo ha dicho, tienen más de 40 años de usarse y no se ha visto ninguna contaminación genética. Sí. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A estos muchachos que no leen nada, excepto el diario de hoy? ¿O a los que hacen estudios científicos? Ok, termine. Sí, nosotros estamos de acuerdo que debería quitarse la prohibición del uso de la producción de semilla transgénica en el país, porque tenemos prohibido el producir con transgénicos, pero no tenemos prohibido consumir el transgénico. La importación de productos que son hechos a base de transgénicos. Es una contradicción que hay en el mercado. Exactamente, o sea, estamos en desventaja en relación al mercado, en relación a la producción. Honduras tiene autorizado producir con transgénicos, viene maíz de Honduras. México tiene autorizado producir con transgénicos, viene maíz de México, viene maíz de Estados Unidos, viene maíz de todos los países que producen transgénicos. El problema que tenemos nosotros como productores es que tenemos la prohibición de producir el transgénico. Y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que es necesario abrir el abanico de oportunidades para el productor, no solo porque la ley solo está estableciendo el uso de semilla criolla. O sea, resuelve el uso de semilla criolla. No tenemos las condiciones para ser un país agrícola orgánico.
¿Por qué? Porque decíamos que para la producción de una manzana de semilla orgánica se necesitan 4 libras por metros cuadrados. O sea que al final necesitamos 280 quintales de abono orgánico para producir una manzana. Entonces al final eso también nos pone en desventaja en relación a los países vecinos. O sea, vamos a producir nosotros con abono orgánico o con producción orgánica, nos cuesta $45 producir un quintal de maíz orgánico y va a venir un maíz transgénico a $13-12, entonces esa es la contradicción y la desventaja que los ponen como productores. Vamos a ver, voy a comenzar acá con el diputado. El país está pasando por un momento crítico. Brevemente, ¿qué propone bajo esa lectura, bajo ese diagnóstico, a su criterio, que debe de hacer la Asamblea Legislativa? Bueno, primero, el primer paso que nosotros hemos decidido dar es escuchar al competente. ¿Quién es el competente? El ministro de Agricultura y Ganadería, junto con la ministra de Medio Ambiente, para que nos explique cuál es la situación que va a afrontar o qué medidas tiene para paliar la situación difícil que está. Luego, según lo que nos diga, nosotros podemos pensar en algún decreto o, como dije antes... ¿Condonación de deuda? Hablemoslo. ¿Se podría pensar en condonar deuda? Podría ser, porque ahí se tiene o crear focalizado... un fondo, o solicitar un fondo para la creación de un alivio, porque el problema es que... Es cualquiera, eso lo debemos de analizar de acuerdo a lo que nos diga. Hay un agricultor pequeño que esté endeudado. Exacto. Y en los casos extremos que ponía, el que alquila tierra y el que saca un crédito, aunque sea a 4%, se puede pensar en eso. Se puede pensar en eso. Se puede pensar, buscar la transferencia de alguna partida para ver de qué manera de partida y crear un fondo. Es lo que fondo de alivio y atención para esta emergencia. Atención para la situación. Qué bueno, a concretizar. Eso es lo creo que nosotros Y el otro elemento que planteaba él, hay que ponerle atención al tema de la ley que prohíbe el uso de semilla mejorada. Ese es un tema importante. ¿Verdad? Otros países lo tienen y al final... Es contradictorio. Es contradictorio que aquí en El Salvador se prohíba, pero la importación de los productos vienen y aquí se consumen. Aprovechando que está el diputado aquí, nosotros en el 2014 introducimos en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley donde se hablaba de la creación de un fondo especial para la agricultura de subsistencia. Sería bueno que, señor diputado, lo saquen del archivo y lo estudien y lo hagan a la aprobación de ese decreto. Hay que averiguarlo y hay que sacarlo para ver si lleva a discusión, que esos son los temas que... 10 segundos, don Ricardo. Mire, yo doy otra solución a corto plazo. El Salvador ha desarrollado tecnologías para evitar la desnutrición alimentaria y proteica de nuestros niños y nuestras jóvenes en el país. El próximo año va a haber hambre en algunos sectores. Entonces, la Asamblea debe hacer un recomendable de que se reúnan todas esas investigaciones que se han hecho y se empiece con el Ministerio de Agricultura a dar estas sustancias de alta proteína y comida para que nuestros niños no sufran subdesarrollo y que la gente no muera de hambre. El tiempo se me fue, don Ricardo. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado Big Sky también. Gracias, Triminio. Gracias, diputado. Voy a concluir esta primera parte del programa. Cuando regresemos, desde luego, bajo esta recomendación concluyente de las acciones que hay que hacer para atender el problema de la sequía en el país, cierro este primer capítulo, porque hay que seguirle dando atención a este tema, ¿verdad? Hay que seguirlo examinando y ya dejar de estar un poco ocultándonos en el vivir de las experiencias del pasado, cuando en el país no es la primera vez que nos pasa esta situación. Exactamente, y por eso nosotros insistimos en la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Eso es bien importante también, llevársela en el maletín, ¿verdad? Es decir, en el portafolio, no hablemos de maletín. Hablemos de portafolio, no hablemos de maletín, se puede malinterpretar esto. Voy a la pausa y regreso con el director del Seguro Social, que nos tiene importante información, especialmente para el oriente del país. Nuevo hospital regional del Seguro Social para San Miguel. Vamos a hablar también de ese tema muy importante. Vamos a la pausa. Gracias por sintonizarnos.
Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presenta. Bueno, un espacio para que usted se informe de las actividades importantes que habrán la próxima semana. Semana de vacaciones agostinas, gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo y Karen Avilés que nos tiene esa importante información. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Ernesto. Les comento que en el marco de las Fiestas Julias, el Parque Natural Cerro Verde en Santa Ana se convierte en una opción para poder visitar y realizar ecoturismo escalando los volcanes de Izalco y Santa Ana. Entrada general, $1.50. Y lo mejor de todo, que niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 entran totalmente gratis. Nos invita el Instituto Salvadoreño de Turismo. Con esta información, regreso al estudio, Ernesto. Bien, gracias, Karen. Vamos a estar muy atentos de las actividades que hagan en el diferentes centros recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo. A ver, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Sea, director general del Seguro Social, quien nos acompaña esta mañana para darnos importante información y especialmente para el oriente del país, donde alrededor de 200,000 derechohabientes del Seguro Social estarían viendo beneficiados con la culminación del nuevo Hospital Regional del Seguro en San Miguel, ubicado frente al Estadio Félix Charlet en esta importante ciudad. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y en especial a los salvadoreños cotizantes en el Seguro Social. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la construcción de este hospital y cuáles van a ser los momentos en los que van a tener que ser, digamos, como concluidos los trabajos? Bien, el Hospital de San Miguel fue contratado para construirse en 27 meses. Esos 27 meses se cumplen el 5 de marzo del próximo año, del 2019. Pero dentro del contrato de construcción de la obra está estipulado que va a ser una primera entrega, una entrega parcial que consiste en la entrega de los 2 edificios más grandes, que son el edificio A y el edificio B, que tienen 4 niveles cada uno, donde va a estar localizada la emergencia, el departamento de imágenes, o sea, rayos X, tomografía axial computarizada, va a estar laboratorio, va a estar farmacia, para poder ir desalojando ya las instalaciones que tenemos, las temporales que construimos para albergar eso. Y con esto se va a hacer más fácil para los pacientes ya ser atendidos en su nuevo hospital. Y eso va a ser a finales de noviembre, a principios de diciembre. Esperamos en las vacaciones de fin de año hacer el traslado de los consultorios de consulta externa, que están situados en este momento en el Hospital de San Juan de Dios de San Miguel, a estas instalaciones para que a principios de año ya esté funcionando este hospital para estas áreas. Posteriormente, el 5 de marzo, ya vamos a recibirlo completamente para atender hospitalización, cirugías, pediatría, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de 2 entregas. 2 entregas. Se hizo así, ¿por qué? Porque nos surge, hay áreas que están aisladas, como ven, no sé si se están viendo esta maqueta. Esa maqueta. Los edificios están separados. Los edificios que se miran a la izquierda, bueno, ese es el edificio A y el edificio B. Ambos tienen 4 niveles, un sótano y 3 niveles, y ahí va a estar construida el área de consultorios, como les repito, y laboratorio clínico. Esto va a estar adecuado
Y la otra parte que está separada, usted ve esa línea que está pegado al edificio que lleva la otra construcción. Ese es el edificio G que comunica el edificio A y B, que están a la derecha, comunican con el C y el D, donde está hospitalización, que es lo que está a la derecha de acá, es hospitalización, hombres, mujeres, medicina, cirugía, donde va a estar salas de operaciones, cuidados intensivos, cuidados intermedios, y va a estar la atención pediátrica, va a haber atención para pacientes con hemodiálisis, con tratamiento por insuficiencia renal, o sea, va a ser un hospital de tercer nivel, va a costarle al Seguro Social un poco más de 82 millones de dólares. ¿Cuántas camas son, me decías? 160 camas 160. sensables, es decir, las que se ingresan los pacientes. Hay otras que son camas no sensables, que son de tránsito. Sí. Por ejemplo, donde llega el paciente que no se ha definido si va a ingresar o si va a salir de alta, como esa observación, y otras áreas como cuidados intensivos, etc. Pero va a ser un hospital que va a permitir que las personas derechohabientes del área de la zona oriental ya no tengan necesidad de venir aquí a San Salvador a ser atendidos, porque va a tener todas las especialidades. El único tratamiento que no va a tener es el de tratamiento del cáncer, que está centralizado en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico. Son 82 millones de dólares la inversión. Así es. Este es un capital, bueno, este es un financiamiento que dio el BID, ¿no? No. ¿Quién fue el...? Es capital propio del Seguro Social. ¿Sí? ¿Y cómo se logró ese capital? Ustedes recordarán que en el 2015, al año siguiente de toma posesión, se solicitó y se otorgó un incremento en el techo de cotizaciones. Sí, recuerdo. Que antes se cotizaba hasta $685 y llegó hasta $1,000. Y eso nos ha permitido un ingreso de alrededor de 43 millones de dólares al año, que es lo que se ha invertido para todo lo que hemos hecho en esta administración, tanto en infraestructura como en equipo médico y ambulancias. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos un poco conociendo de las actividades que se tienen. Por cierto, médicos, a propósito, teniendo la presencia suya, médicos, hace 2 semanas, médicos del Seguro Social se quejan de la mala administración. ¿Qué les puede decir usted esta mañana con relación a ese punto que conocimos de algunos que se manifestaron sobre ese tema? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Vive las vacaciones de agosto en los 14 parques recreativos del ISTU, con la mejor diversión acuática y natural. Entrada general, 1.50. ISTU presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía COREN 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, COREN 2018. Bueno, ahí está, como siempre, la invitación para que usted asista al 5º Congreso Regional de Energía COREN 2018. Organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente. Una buena oportunidad, un importante evento para la región que se desarrollará en nuestro país gracias al patrocinio y la organización que hacen los industriales en El Salvador. A ver, continuamos con el doctor Ricardo Sea, director del Seguro Social. A usted también, gracias por estarse reportando. Ya le vamos a dar lectura a las inquietudes que están planteando a través de nuestras cuentas en redes sociales. A ver, doctor, hay un reclamo de los trabajadores que la semana pasada conocimos, que es precisamente directamente sobre la administración. Sostienen que no es falta de dinero, es mala administración. La razón es por las que los médicos, ¿verdad?, hicieron esta denuncia. A ver. Bueno, en realidad, cuando usted lee la noticia, cuando lee la madera,
que dice, por lo menos en este periódico, dice: médicos del Seguro Social se quejan de mala administración, que es la que supongo tiene usted ahí. Dice en una columna que está a la derecha cuáles son las quejas. Y dice: la unidad de Hilo Vasco, falta jabón líquido antibacterial, boletines de remisión, certificados de incapacidad. Chalatenango, detergente para inodoros. Atlacat, nebulizadores. San Jacinto, hisopos. Esos aplicadores de madera son hisopos. Ilopango, papelería. Usulután dice jabón antibacterial. Médico quirúrgico, cubiertas de manda, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que definitivamente puede faltar en cualquier hospital sin que afecte la atención a los derechohabientes. Y el problema es que a nivel de local, estas situaciones debe llevar un control el administrador del centro para que en el momento de que no haya en el centro, lo solicite al almacén general y se da. Reconocen ellos en este mismo entrevista que dieron una conferencia de prensa, pues hemos contratado 447 médicos en lo que va de la administración. 472 enfermeras que hemos contratado para mejorar la atención. Hemos remodelado áreas como en ginecología, en la 1 de mayo, que es 2 salas de operaciones nuevas para cirugía por videolaparoscopía. Hemos hecho 2 consultorios para atender los pacientes de uroginecología y de mastología. Hemos mejorado el Hospital de Santa Ana, que hemos remodelado los techos, las salas de operaciones. Bueno, en fin, hemos hecho cantidad de cosas que se deben hacer. Y entonces, ¿qué motivaciones tendrán para poder hacer estas denuncias? Todo esto. ¿Políticas? ¿Electorales? No, mire, yo no. Todo esto viene a redundar. Acuérdese que yo fui fundador de este sindicato. Y tuvimos 3 grandes momentos. La primera lucha que fue para 2 cosas. Primero pedíamos una mejora en la administración del Seguro Social y presentamos 22 puntos en los cuales se podía mejorar, cómo mejorar el Seguro Social. Mejoras administrativas y mejoras salariales, económicas, porque era muy poco lo que se ganaba entonces. Se lograron esas cosas, por lo menos una nivelación salarial, pero posteriormente las indicaciones que dimos para mejorar la administración no se realizaron. Posteriormente realizamos 2 huelgas en contra de la privatización de la salud, sin pedir nada para nosotros, sin pedir nada más. Fue una de 6 meses y otra de 10 meses para que no se privatizara la salud y se logró detener la privatización de la salud. Ahora ellos están pidiendo esto para que llegar al punto que solicitan, que es un incremento, una nivelación salarial. Resulta de que en el 2014, en enero del 2014, se les dio una nivelación salarial a los médicos afuera del contrato colectivo y después tuvimos que negociar con el sindicato titular para meterlo dentro de la negociación del contrato colectivo. Y se les aumentó alrededor de $4.2 millones o $4.8 millones. En febrero, en enero del 2015, se hizo otra nivelación salarial de 4.2 millones. Y con eso, recuerdo exactamente, porque yo era director en la última negociación, que dijeron: con esto nosotros nos damos por satisfechos porque ya sabemos que es suficiente con lo que estamos ganando. Por supuesto, todo el mundo quiere ganar más y nosotros entendemos que si pudiéramos, les pagáramos más. Están mal pagados los médicos a nivel nacional, pero las finanzas del seguro, es cierto que están positivas por ese incremento al techo que hicimos, pero ese dinero únicamente está destinado a inversión. ¿Qué quiere decir? Inversión en infraestructura, inversión en equipo, inversión en ambulancias, etcétera, y no para gasto corriente. Ellos, por eso es la situación. Ellos, este movimiento lo están haciendo para lograr llegar al objetivo, que es un incremento de salarios. De hecho, quiero decirle además que mandaron una nota ya específica para este director, donde se pedía que
hiciéramos una mesa de negociación para poder hacer una nueva nivelación salarial. Y recordando lo que pasó en las otras dos negociaciones, dos nivelaciones que se hicieron, que hubo problemas serios porque se violó el contrato colectivo, que en el Seguro Social es ley, hoy les hemos dicho que lo pueden hacer en una negociación conjunta con el sindicato titular, que te pongan de acuerdo y dentro de las peticiones, porque es por ley con el único que nosotros podemos negociar aumentos o nivelaciones salariales. Doctor, la Sala de lo Constitucional amparó a pacientes renales del Seguro Social. Ustedes salieron al paso con esta sentencia, sentando también su postura al respecto. A ver, aquí hay derechos que obviamente han sido identificados en esta resolución que se les está incumpliendo a estos pacientes. Mire, la Sala aceptó la demanda y dictaminó lo siguiente, que había habido una falta de comunicación de parte de los médicos del área de nefrología a los pacientes, informándoles qué es lo que se les iba a poner. Hace años, cuando se introdujo un medicamento nuevo, en ese entonces, que era una eritropoyetina beta de larga duración, pues se basaron en los estudios que se habían hecho en el exterior, porque no teníamos experiencia en ninguna parte de Centroamérica, ni en México, ni solo en un par de países de Sudamérica había experiencia de este medicamento, el nuevo. Se usó y no hubo ningún problema. El problema está en que ahora un grupo de 5 o 6 pacientes han formado una asociación, presentaron de que no se les pidió opinión a ellos. Y luego que eso producía efectos secundarios y que los afectaba en su salud. La Sala en ningún momento dice que debemos darle el medicamento que ellos han pedido. La Sala lo que nos ordena a nosotros es explicarle al paciente qué se va a usar y que después de un estudio a cada uno de estos pacientes se determine cuál de los dos tipos de eritropoyetina es el que se le debe aplicar según su historial clínico, según su estado de anemia, según su estado de insuficiencia, etc. Y eso es lo que estamos comunicando. El Seguro Social siempre ha sido cuidadoso en el trato de los pacientes al administrarle los medicamentos necesarios. Cuando se hizo un estudio que determinó que la eritropoyetina alfa, es un poco complicado por los nombres, tenía un efecto similar o igual a la eritropoyetina beta, que es la que se estaba usando anteriormente, que los efectos secundarios que provoca tanto la alfa como la beta son iguales, que los efectos terapéuticos son iguales, que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, se determinó, y eso es lo que vamos a hacer, que a cada paciente, de acuerdo a su caso, se le va a aplicar o eritropoyetina alfa o eritropoyetina beta, pero no se ha violado en ningún momento ningún derecho de los pacientes porque tenemos testimonios de casi el 90% de los pacientes que están siendo atendidos en hemodiálisis y se les aplica la eritropoyetina alfa, que están de acuerdo con este tratamiento. Bueno, me están pidiendo la pausa comercial. Debería de mejorarse las instalaciones del sector de quimioterapia, de oncología. Doctor, me dicen que le pregunte cuándo van a instalar los aires acondicionados en este sector de quimioterapia. Es urgente. Normas internacionales lo recomiendan. ¿Tienen problema con el aire acondicionado? Se hizo una remodelación del área de oncología, de quimioterapia ambulatoria. Yo lo sé y lo soy testigo porque yo tuve un padecimiento, un cáncer, y fui tratado en las instalaciones del Seguro Social y gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues estoy aquí dando testimonio de su poder. Y las salas estaban mal, eran salas incómodas, sucias. ¿Y hoy cómo está? Y hoy está perfecto, está hecho bien. ¿Es mentira lo de los aires acondicionados? No sé si están funcionando o no, no voy a ¿No le han informado? Eso. No me han informado que hay ninguna. Sería lógico que no tengan aire acondicionado.
si hay dinero en el Seguro Social, se supone que... Y ese dinero para mejorar las instalaciones y darle una mejor atención. Vamos a ver, síganos escribiendo. Vamos a aprovechar la presencia del doctor para poder conocer sus inquietudes al respecto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, doctor, recojo acá una serie de reclamos que obviamente van desde el tema de citas, tema de exámenes, el tema de atención que hay en el Seguro Social. ¿Qué se está haciendo desde la, digamos, desde el puesto que usted representa como director general para resolver todos esos problemas? Sé que es bien difícil porque es una cantidad de atención que existe, pero tengo la impresión que el 80% de las denuncias, estas tienen razón. Desgraciadamente, muchas tienen razón. Yo no podría decir un porcentaje, pero muchas tienen razón. ¿Qué estamos haciendo como institución? En primer lugar, fomentando la cultura de la denuncia, la cultura de enviar sugerencias para la administración, y pedimos a los derechohabientes que lo hagan a través de las redes sociales, a través del teléfono 127, que es para atención al usuario. Yo tengo un Twitter personal que es @searuanet, y donde me invitan, me dan comentarios y yo los respondo. ¿Cómo se? @searuanet. Vamos a ver si lo podemos lograr. No, esos son los que están de las instituciones. Esas son las institucionales. Los directos de él. Sea ¿sí? ROUANET. Mis dos apellidos. N-A-T. N-E-T. N-A-T. No. ROUANET. Ok. Entonces, estamos pidiendo... Ruanet. Que nos escriban, pero que nos digan exactamente a qué horas pasó consulta, a dónde pasó consulta. Si usted quiere, nos puede dar el nombre de la persona y qué problema tuvo para poder investigar directamente la situación y comprobar si es o no es cierto. Segundo, estamos nosotros dentro del Plan 10 haciendo unas brigadas especiales que son una brigada de salud que vamos a todos los hospitales, una comisión, y yo voy por mi parte también, a revisar todo lo que está mal. A ver, pero si llegan digamos, así abiertamente, van a tener todo en orden. Debería de poner agentes administrativos encubiertos, diría. Le voy a explicar. Estoy inventando una figura, ¿no? Le voy a explicar. Sí. Cada 3 meses, Atención al Usuario nos da un listado de las quejas que han habido y de dónde, en qué lugar son donde hay más quejas. Va un grupo de personas, por ejemplo, que en farmacia se tardan más de 2 horas, decían. Fuimos a farmacia, estuvimos ahí, bueno, fue el equipo, estuvo ahí, revisó qué pasaba y eran cuestiones puramente de procesos, no era cuestión de falta de personas, no que había muchas personas y no abrían todas las ventanillas, etcétera, etcétera. Tenemos otra que anda viendo todos los problemas de jabón, esto que están quejando de los baños, etcétera, y otra que está también integrada para ver la falta de medicamentos. Tenemos más del 99% de medicamentos en existencia, y los que no existen porque haya habido fallas del proveedor para que le entregue. Entonces, necesitamos sus opiniones, escríbanme, yo contesto todos los tweets que tengo que contestar. Y estamos trabajando también, y por eso hemos pedido una reunión con Symetriz para tratar con ellos cómo pueden ellos actuar sobre sus afiliados para que le den una mejor atención al derechohabiente.
se quejan de varias cosas, de varias situaciones, que muchas de ellas son ciertas. Y por eso estamos obligados como administración a trabajar en todos los aspectos para que se mejore esta situación. Doctor, aquí pregunta alguien en el tema de las citas específicamente, que se están tardando 2 o 3 meses. Ahí existen dos problemas. Hay especialidades como oftalmología, como gastroenterología, reumatología, que tenemos pocas cantidades de médicos especialistas y por eso las citas son un poco tardadas. Pero se está trabajando en organizar la consulta por riesgos para que el médico libere espacios para que sean atendidos. También tenemos problemas en la lectura de algunos exámenes de rayos X, de resonancia magnética, de imágenes en general, y hemos contratado personal para que trabaje desde fuera, o sea, de manera externa, compra de servicios, para que nos lean estos exámenes para que puedan ser atendidos y las citas sean dadas con prontitud. A ver, aquí tengo la cuenta del director general del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea, con el permiso que ya públicamente le ha hecho para que le escriban cuando tengan ustedes algunas observancias, algún reclamo para efecto de darle atención. A mí me parece que es una forma muy transparente la suya de abrir su cuenta personal para que se hagan la denuncia. Ahí está, para que la pueden retomar completamente. Ahí está, @sea_ruanet, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus respectivas denuncias. ¿Un proyecto emblemático próximo? Pediátrico, los policlínicos de emergencias pediátricas, que esperamos que a principios del otro año, a finales de este año, a principios del otro año, se entre en funcionamiento y será ubicado en las antiguas instalaciones del Hotel Siesta. Del Hotel Siesta. Ya entraría el otro año. Esperamos que sea a fin de año, pero si no, más tardar en enero del otro año. Del otro año, ya estar listo. Qué bueno. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Sabemos de la tarea grande que hay de resolver los problemas de atención a los derechohabientes. No es fácil, pero sin duda alguna, pues el esfuerzo es válido. Así es. ¿Verdad? Gracias. Y para eso estamos en el Seguro Social, no para escondernos, sino que para abrirnos a la población, para que se comunique con nosotros y podamos atender sus quejas y sus problemas. Ok, interesante. Gracias. Por mi parte, complacido de ofertarle a usted programas y temas de mucho interés para que usted saque sus propias conclusiones. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.